Y en esta oportunidad les he traído una serie de estudios que tienen que ver con los profetas menores, que son el punto al cual me he estado dedicando este último año en la congregación donde soy miembro, y es parte del plan que tenemos ahí, enseñar también los profetas menores, ver las aplicaciones, digamos, a nuestra vida, a entender un poco de la historia también, a aprender desde ahí, desde las lecciones que nos aparecen en los profetas menores. Los profetas menores son un grupo de profetas, 12, así también eran conocidos en el Antiguo Testamento, eran conocidos como los 12, porque era un solo libro donde estaban todos, no como nosotros que los tenemos separados, pero es exactamente lo mismo. Y la diferencia entre profetas mayores y profetas menores simplemente tiene que ver con la cantidad de los escritos, es decir, pues, Isaías escribió mucho más que Amós, que Abdías, que Joel, etcétera, etcétera, y es eso nomás. El mensaje es el mismo porque es el mismo Dios que está detrás dando un mensaje, está dando una profecía, y que está hablando a los hombres, ¿no? Y está hablando a su pueblo, también está hablando a otras naciones. Lo que hoy día vamos a ver, vamos a estar en el profeta Abdías, así que para que ya pueda buscar ahí en su Biblia el profeta Abdías, ¿no? El profeta Abdías nos va a tratar un tema muy interesante que vamos a ver enseguida, vamos a ver un poquito del contexto histórico, para luego adentrarnos en una porción de las escrituras de Abdías que nos va a hablar del día del Señor. Porque ese tema se va a tratar en Abdías, se va a tratar específicamente para quienes está dirigido el mensaje. Va a venir un día del Señor. ¿Ya? El día del Señor lo vamos a encontrar en varios de los profetas, refiriéndose a distintas situaciones donde el Señor, la mano del Señor caería duramente sobre sus oyentes o sobre a quienes estaba dirigido el mensaje. Rápidamente nuestra mente nos lleva a los evangelios, nos lleva específicamente al Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo, a las cartas de Pedro, que nos hablan del día del Señor, el día final, ¿no? El día del Señor era un tema también tratado entre los discípulos. Recuerden cuando el Señor habla en el capítulo 24 del libro de Mateo sobre la venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban preocupados también del día del Señor. Tenían conceptos respecto a la venida del Mesías, a la venida del Hijo de Dios, cosas que va a tratar otro de los profetas, de los últimos tres profetas, de los profetas menores, que tienen que ver post-exílico, es decir, post del exilio de Babilonia, los últimos tres que nosotros conocemos que están en nuestra Biblia, y ellos van a estar hablando acerca de la venida del Mesías también. Pero aquí, Abdías, para quienes estén interesados en estudiar, en empezar a profundizar sobre los profetas menores, Abdías es el comienzo, ¿no? Uno tiene que partir con Abdías. Hay distintas documentaciones o atestaciones respecto a las fechas, pero la gran mayoría, y especialmente yo me baso en varios estudios de tanto hermanos como también de expertos en algunas sectas nomás que se especializan, digamos, en estos temas y que son bastante buenos en la literatura, pero específicamente en el hermano Home Halley. Él escribió un libro que es muy apreciado entre la hermandad de habla inglesa, porque él enseñó muchos años en Florida College, y su especialización, bueno, se especializó en muchas cosas, pero todos le pedían que escribiera sobre los profetas menores, y al final de sus tiempos, me parece que cuando ya se jubila de ahí de Florida, escribe, digamos, un libro que es muy apreciado entre los hermanos y que obviamente ya el mismo título que todos conocemos, que es obvio, digamos, los profetas menores, tal cual, por nuestro hermano. Y el hermano pone también dentro de ellos un calendario con fecha, y por eso que Abdía aparece primero, es decir, que es el que está más lejos del cero, ¿no? Cuando hablamos del cero, estamos hablando del nacimiento de Cristo, y de ahí hablamos antes de Cristo. Entonces, el que está más lejos del nacimiento de Cristo en este caso sería Abdías, y después viene Joel, Jonás, y etcétera, etcétera, hasta Malaquías, que es el que está más cerca, a 400 años nomás del nacimiento de nuestro Señor. Dicho eso, con una pequeña introducción, el día del Señor es lo que vamos a estar viendo hoy, el día del Señor. Y vamos a partir con el texto de Abdías, capítulo 1, versículos 12 al 13. En realidad tiene un solo capítulo, ¿no? Usted dice, bueno, voy a leer Abdías. La verdad es que se lo puede leer en 5 minutos. Es un solo capítulo, muy interesante, porque nos va a hablar de un tema. No, profeta no se va a referir al pueblo de Dios, no se va a referir ni a Israel ni a Judá. Vamos a ver enseguida a quién se va a referir. No te alegres, dice.
el texto, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de tu exterminio, de su exterminio, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción, sino, sí, no te jactes en el día de su angustia, no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina, sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. Abdías. Abdías va a estar hablando de alguien que se está burlando, de alguien que se está aprovechando de la situación de Judá, de estar castigada por la mano de Dios, con dificultades en todos los aspectos, en este caso el Reino del Sur, que lo vamos a ver enseguida. Pero está hablando de alguien le está advirtiendo de que no debes burlarte de tu hermano. Si llevamos una línea de tiempo, Abdía es aproximadamente, obviamente todas estas fechas son fechas tentativas, hay mucha discusión si es más allá o más acá respecto a las fechas, pero vamos a tomar estas como referencia. Abdías el 845, es decir, el primero de los profetas menores que uno debería estudiar. Y ya teniendo esa referencia, que es el 845, nosotros entendemos entonces que en un momento cuando el pueblo de Israel pidió rey, ustedes se acuerdan, se los conté también en las otras clases, teníamos a Saúl, luego de Saúl tenemos a David, luego de David tenemos a Salomón, y luego de Salomón viene la pelea porque se va a dividir el reino, y esto es una profecía dada también por el Señor. O sea, esto fue obra del Señor, fue mano del Señor. O sea, el castigo también al pueblo fue que fuesen divididos, y se divide entonces uno de los siervos de Salomón se queda con el reino de Israel, que es el reino del norte, y uno de los hijos, Roboam, de Salomón, se queda con el reino del sur, Jeroboam al norte y Roboam al sur. Em, lo que tenemos marcado con azul aquí en el mapa sería el reino del norte, que también es conocido como el reino de Israel, es decir, toma el nombre de todo el pueblo, el reino de Israel. Pero era el reino del norte y aquí habían solamente 10 tribus y las otras dos estaban en el reino del sur, que era el reino de Judá. Obviamente, en Judá es donde está Jerusalén, así que ahí estaba Jerusalén, estaba el templo, estaban los levitas, estaba todo como había mandado el Señor, pero estaba dividido, solamente habían dos tribus ahí. En el lado norte, como formando otro país, otro reino, estaba el reino del norte y la capital para ellos fue Samaria. Así que esto ya nos responde a algunas preguntas de por qué en la época de Jesús había tanto recelo entre los judíos y los samaritanos. Y el recelo nacía acá, digamos, porque los samaritanos en la capital para el reino del norte era Samaria y que finalmente fue llena de personajes que vinieron de otros países que fueron traídos por los asirios y se mezclaron con los judíos y hubo una mezcla ahí bastante fea en los casamientos, etcétera, etcétera. Eso sin contar la mezcla que había respecto a las idolatrías. Samaria, conocida. Pero, como yo también les conté la semana pasada y la antepasada, es que aquí en el Reino del Norte vamos a tener a Jeroboam y Jeroboam va a cometer un gran pecado apenas parte del reino, que es que va a colocar a dos becerros de oro en Betel, es uno de los lugares altos que va a poner y también en otro lugar alto va a colocar un becerro de oro para ser adorado, va a generar también sus propios sacerdotes, sus propias fiestas, etcétera, etcétera. Una copia, diríamos una copia china, una copia china de lo que estaban haciendo en el reino de Judá, que ahí sí estaba el reino, o sea, estaban haciendo todo de acuerdo como decía la ley. ¿Ok? Jerusalén, el templo, etcétera, etcétera. En el reino del norte todos los reyes fueron malos. En el reino del sur tenemos un mix de reyes. Reyes muy malos, reyes que fueron más o menos y reyes que fueron muy buenos, ¿no? Y aquí, entonces, teniendo eso ya como contexto, cuando está escribiendo, entonces ahora Abdías va a estar escribiendo, no le va a estar escribiendo justamente al reino del sur ni al reino del norte, que es lo que uno podría suponer, que normalmente los profetas escribieron a su pueblo. No, en este caso no le va a escribir a ellos, no les va a escribir a ellos. Para tener un poquito de contexto, porque si ustedes se fijaron en el texto cuando partimos, dice, no te alegres en el día de tu hermano, ¿por qué se estaban alegrando? Bueno, alguien se estaba alegrando y lo vamos a ver enseguida, porque ya para esta fecha del 845 vamos a encontrar que uno de los asedios que fue en los días de Jorán, del rey Jorán, fue en el 845 por los extranjeros.
Así que el pueblo estaba sufriendo mucho en esa época, en el momento en que está escribiendo Abdías, pero alguien se está riendo, alguien se está burlando, alguien quiere sacar provecho de esto. La historia nos cuenta que más adelante, en el 586, finalmente Nabucodonosor II va a tomar justamente a Jerusalén, va a tomar todas las cosas del templo, va a quemar las murallas y va a ser llevado todo finalmente a Babilonia. Hubieron 3 deportaciones durante este periodo, esta es la última en el 586, en la primera es donde fue llevado Daniel, que nosotros conocemos muy bien la historia de Daniel, pero bueno, esto más adelante, solamente para tener un contexto, es que en el 845 hubo un asedio y es en ese momento en que está escribiendo el profeta. Alguien se está burlando. Y vamos a ver 3 puntos esta tarde. Primero, que la soberbia precede a la destrucción. La soberbia, hermanos, precede a la destrucción. Es una descripción adecuada de lo que causó la muerte de alguien conocido, la muerte de Edom. De Edom va a estar hablando el profeta. No habla de Judá, no habla de Israel, no habla de Jerusalén, no habla de Samaria. Va a estar hablando acerca de Edom. Edom que tuvo un orgullo, que tuvo una altivez tremenda en este momento en que el pueblo del Señor está siendo asediado por los enemigos, está buscando, tiene la oportunidad de vengarse de cosas del pasado, tiene la oportunidad de hacer el mal a los hijos de Dios, aprovechando que están en el suelo, aprovechando que están siendo castigados. Este pueblo, Edom, está intentando entonces ponerle los pies encima al pueblo del Señor. Ya para esta fecha, el sabio en Proverbio nos había dicho que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu, haciéndonos entender justamente que esto no es nada nuevo, es algo que ha pasado en la historia, muchas veces en la historia de la humanidad. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez del espíritu. Déjeme hacerle un pequeño paréntesis acá. Aparte de lo que estamos enseñando el día domingo en la congregación, tiene que ver un poco con la historia de la iglesia, pero no la historia de la iglesia del punto de vista de los hechos, sino también la historia del punto de vista secular, de lo que pasó después de la muerte del último de los apóstoles de Juan, y el orgullo y la altivez fue una de las grandes razones por las que también advirtió el apóstol Pablo, por ejemplo, a Timoteo, diciendo que el Espíritu dice que en los postreros días algunos se levantarán de entre ustedes, lo que le dijo también ha hecho, ¿no? A los ancianos. Es decir, dentro de los propios ancianos de la congregación, la altivez iba a salir y iba a destruir la iglesia del Señor, y que así fue con el obispo monárquico que se llama, que fue lo primero que apareció en esos primeros 50 años, es decir, del 100 al 150, que después, más tarde, el año 300, se transforma en lo que nosotros conocemos como el papado, pero inicialmente los problemas nacieron entre los ancianos. Entonces, hablando con hermano Saúl, que es uno de los ancianos de la congregación, quien les habla es otro de los ancianos, conversábamos y decíamos, bueno, de entre nosotros, de los que hemos tenido esta bendición de tener este trabajo dentro de la iglesia, dentro de nosotros, de los hermanos, nació la desviación de la iglesia, así que hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente por el trabajo que hacemos quienes tenemos esta forma de servir a la congregación como ancianos. Y bueno, volviendo ahora al tema, es que no es nuevo, esto ya ha pasado en muchos momentos, que el orgullo y la altivez son el producto de las caídas feas que ha tenido el hombre, y es también la advertencia que le va a darse el Señor a un pueblo que se llama Edom, que está en esta misma situación, con mucho orgullo, con mucha altivez. Ya decía el Señor ahí en el versículo 3 de Abdía, porque es un solo capítulo, en el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón, le dice a Edom, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de la morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Estas frases ya empiezan a ser conocidas, ¿no? Ya, no, cuando uno las lee, dice, no, esto yo ya lo he visto en otro lado, y claro, lo hemos visto en diferentes momentos de la historia de la humanidad, en diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios, y también advertencias en el Nuevo Testamento al pueblo del Señor hoy, a los cristianos, tener mucho cuidado con la altivez, mucho cuidado
con el corazón que se aparte de las cosas del Señor. Y el Señor le está diciendo directamente, ahora por boca del profeta Abdía, le está diciendo a Edom, porque es una advertencia para ellos, le está diciendo, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y vuelvo al texto de Proverbio, y ahora lo remarco, que el Señor ya había dicho que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Bueno, y ahí seguramente ustedes también deben tener los mismos refranes o parecidos a los que tenemos acá. A veces decimos, entre más alto, la caída es más fuerte. Así que un poco eso, ¿no? El orgullo, la altivez te lleva tan alto que cuando caes, la caída es tan fuerte que a veces no te puedes parar. Estábamos viendo recién, y estábamos, si ustedes se fijaron en el versículo anterior, decía, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de la morada, que dicen en tu corazón, etcétera, etcétera. Fíjense la parte, habitas en las hendiduras de las peñas y en las alturas. Veamos un poquito, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, aquí vamos a estar viendo algo muy interesante, porque la causa del orgullo que tenía Edom, o los edomitas, que son llamados también, era la posición de su territorio. Están ubicados en un territorio muy rocoso. La fotografía que ustedes tienen aquí en pantalla justamente corresponden a Petra, que es una de las ciudades importantes que todavía quedan como vestigio de los edomitas. Y estaban en un terreno muy rocoso, muy montañoso, que era impenetrable, hermanos, para aquellos que querían atacarlo. Por eso que el texto dice, tú que habitas en las hendiduras de la peña, cuya morada es alta, tú que dices en el corazón, ¿quién me hará bajar de ahí? Ellos construyeron en la roca, hermanos. Estas ciudades están construidas en la roca. Entonces, este era el orgullo que tenía Edom. Decía, ¿quién me va a destruir? ¿Quién va a venir? Una roca, hermano. ¿Quién va a poder derrotarlos y sacarlos de ahí? Bueno, el Señor les está advirtiendo y diciéndole, yo soy el que les voy a derrotar. O sea, ustedes no se van a poder esconder dentro de estas rocas, no se van a poder esconder dentro de estas hendiduras que ustedes tienen. Habían abismos, habían pasillos entre estas rocas que eran areniscas, perpendiculares, ofrecían una protección militar a las ciudades y a los puestos de avanzada que ellos tenían. Solo se podía llegar al sitio de la fortaleza de Petra, que es el lugar que estamos viendo acá, pasando a través de estos largos y estrechos desfiladeros. Por lo tanto, era muy fácil defenderlo. El ejército estaba muy bien preparado, así que con muy pocos hombres podían defender un ataque de muchos, ¿ya? En estas formaciones rocosas altas. Este corte de color rosado en la piedra arenisca hace que el territorio además se vea con una belleza impresionante, lo que tenía con muchos orgullos a los edomitas. Y ellos decían, bueno, se sentían orgullosos por la ciudad hermosa, los colores, los atardeceres, cómo pegaba el sol, cómo se veía todo ese lugar. Mucho orgullo, se sentían grandes. Más encima una roca, ¿quién puede venir aquí a derrotarnos? Pasillos por donde nosotros tenemos soldados, nadie puede entrar. Más encima, la fortaleza y las fortificaciones no estaban en cualquier lugar. Este lugar que estamos viendo está a 1600 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que mostraba una seguridad como el águila, como decía el versículo, dice, como el águila, y eso nos hace recordar el versículo número 4, dice que aunque te remontes como el águila, le dice, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Aunque tú te creas, como decimos en Chile, te creas la muerte. No sé si alguien se podrá creer la muerte, pero más o menos así, ¿eh? Con el poder. Aunque te creas lo más grande de todo, bueno, aunque seas como el águila en esos lugares altos donde tú vives, ahí yo te derribaré. El profeta Isaías, uno de los profetas menores, también habla algo muy interesante. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, remontarán con alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto hablando ahora del pueblo del Señor. La figura del águila, de las figuras lingüísticas, retóricas que encontramos en la Biblia, son muy interesantes. Encontramos el águila, encontramos la langosta, encontramos el viento, encontramos las rocas. Oh, muy interesante cómo va ocupando el Señor este lenguaje para expresar grandes verdades. Y esta verdad ahora, mirado desde el águila, es que el pueblo de Dios puede renovar las fuerzas como un águila y ser levantado, pero por la mano de Dios. Estos otros, los edomitas,
Ellos se habían levantado por sí mismos, porque se habían engrandecido, porque tenían soberbia, soberbia. El segundo punto que vamos a ver esta tarde es no te alegres de la desgracia de otros. En el primer punto vimos la soberbia precede a la destrucción y uno aprende de esto y uno aprende de que uno no debe ser soberbio porque si somos soberbios, la palabra del Señor dice que en algún momento vamos a ser destruidos, la caída va a ser muy fuerte. Si no es ahora, será en el día final porque los soberbios no heredarán el reino de los cielos. Y los soberbios no heredan tampoco la vida sobre esta tierra en este momento en que el Señor le está hablando de Edom, le está diciendo van a ser castigados porque son soberbios. Y ahora les va a decir, no te alegres de la desgracia de otros, no te alegres de ellos. Edom está ubicado más o menos acá donde estamos viendo en el mapa, ya al final del Mar Muerto o Mar Salado también que se llama, y justamente tiene que ver eso porque la concentración de sal es tan alta que se supone que no hay nada vivo ahí, pero sí, hay unos bichitos vivos, hay unos pescados muy raros ahí que no tienen ojos, no tienen nada, porque nada puede mirar debajo. De hecho, sí, yo no he ido, pero sí sé que de algunos hermanos que han estado ahí y cuentan, digamos, de que uno metiéndose al mar salado, uno se puede tirar y flota, porque la concentración es tan alta de sal que si usted no sabe nadar no hay problema. El problema está si usted mete la cabeza debajo del agua, porque si abre los ojos se quema los ojos, digamos, se quema la retina, se quema todo por la concentración de sal. Así que bueno, hay que estar mirando hacia arriba, pero la concentración es muy grande. Ahí cerca de eso, ahí estaba Edom. Quizás tiene que ver eso por esas formaciones rocosas que había ahí, ¿no? En esos lugares, quizás también por la cercanía de este mar, del mar salado. Bueno, pueden ser algunas situaciones que pueden haber pasado. Pero bueno, ahí estaba Edom. Y Edom está entonces ahí listo. Edom, ¿quién es Edom? Edom son los descendientes de Esaú. ¿Y quién es Esaú? El hermano de Jacob. Así que los edomitas, en el fondo, son primos de los judíos. Son primos de los judíos. Son descendientes de Esaú y por otro lado de Jacob está la descendencia de Israel. Esto ya viene desde antaño, ya viene, entonces uno ya entiende la historia que esto ya viene de antes, ¿no? De esta disputa, estas dificultades que tuvieron primeramente Esaú con Jacob, pero después en un momento que es relatado por el libro de Números, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, van a tener que pasar por este lugar. Entonces va a haber un emisario y van a decir, bueno, permítenos por favor pasar por tu tierra, dice Números. No pasaremos por el campo labrado, ni por viñedos, ni siquiera beberemos agua de pozo, iremos por el camino real, sin volvernos a la derecha, a la izquierda, hasta que crucemos el territorio. Pero Edom, en ese momento, este país, o esta gran ciudad, no iba a ser un país a esta altura, le respondió, tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Esta situación va a perdurar. Va a perdurar, este va a ser el primer encontrón que van a tener ellos aquí después del tema de Saúl con Jacob, y aquí ya esto van a tener sangre en el ojo por todas estas situaciones. Entonces, Edom, ya trayendo todo esto de antaño, desde Saúl, cuando vio que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, cuando vio que el pueblo del Señor estaba siendo castigado por el Señor producto de sus pecados, se sintió orgulloso. Dijo, aquí es mi oportunidad de ir y tomarme de ahí, aprovecharme de esta situación. Pero el Señor rápidamente, por medio de Abdías, le está advirtiendo, no hagas eso. Sale de ahí, no seas orgulloso, no te aproveches, no te alegres de la desgracia de otro. Y por eso que el versículo 2 y 13 del capítulo 1 de Abdías va a decir, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. Mira, dice, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres, le dice tú. No te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. En el fondo está diciendo, no te aproveches. No hagas nada, no te aproveches. Porque yo estoy castigando a mi pueblo. No vengas tú a quitarle las cosas. No vengas tú a aprovecharte de toda esta situación. Y esto es una gran enseñanza también por nosotros. Ya vimos que la soberbia precede la destrucción, así que no debe haber soberbia en nosotros. Y tampoco debemos alegrarnos por la desgracia de otros, aunque los otros sean demasiado malos, aunque los otros se lo merezcan.
Porque hay gente que se merece ser castigada por las cosas malas que hacen, por los pecados que cometen, por sus crímenes que cometen. Entonces hay que tener un poco de cuidado en esto. No hay que alegrarse de la desgracia de otros, aún de nuestros enemigos. Mía la venganza, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si ahí se nos van ocurriendo y nos vamos recordando de muchos textos, ¿no? Que hablan de eso. La venganza es del Señor. No hagas eso, Edom. No lo hagas. No te alegres de este momento, porque me voy a volver contra ti. Así como estás viendo que está siendo castigado el pueblo, me voy a volver contra ti. Volviendo al versículo 3 decía, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Ahí sale la forma en que estaba viviendo justamente el pueblo edomita. Estaba viviendo así. Esa era la forma de tratar a quienes eran en cierta manera también llamados sus hermanos, ¿no? También los familiares de este nivel de primos se llamaban hermanos. Pero encontramos aquí justamente en el versículo 16 la imagen que comunica la destrucción de Adón. Porque dice el verso 15 y 16, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis de mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. El Señor está advirtiendo directamente a Edom y le está diciendo, viene el día del Señor sobre ti. Tú que te estás aprovechando de esta situación, yo voy a poner fin a eso. Y es llamado el día del Señor. Pero ese día del Señor, yo les dije hace un momento, cuando partí, es que se repite constantemente al profeta en diferentes situaciones hacia Judá, hacia, ¿cómo se llama? Israel, ¿no? El reino del norte, hacia Edom, aquí en este profeta, hacia Nínive, en Jonás, cuando en este caso ahí, por la bendición del Señor, se arrepintieron, pero después a Naún, cuando va nuevamente a Nínive en el día del Señor, y en Amós, en el primer capítulo de Amós, tenemos innumerables eh, extranjeros, países extranjeros que van a ser castigados por la mano del señor Tiro. Edom aparecen ahí los filisteos y otros más, un listado. La mano del Señor contra aquellos que hacen lo malo. Ya decía hace un tiempo atrás, tanto en las reuniones que tenemos en nuestra plataforma como en otras que me han invitado, es que el Señor está en control, hermanos. Uno a veces piensa o no nos damos cuenta de que a pesar de las dificultades, los problemas que cada uno tiene, pero también las dificultades que tenemos como países, ¿no? Aquí tenemos distintos países que están conectados, hermanos que tienen sus distintas realidades y dificultades, hermanos que están en países donde la maldad abunda. Bueno, no debemos ser ciegos en esto. Es que el Señor mira todo, hermano. El Señor no es ciego de esto. El Señor mira todo y va a haber un momento en que le pasará la cuenta a todos. Hay que estar ahí atentos, porque la victoria final es del Señor. Nadie más va a quedar parado al final de esta pelea que no sea el Señor. El Señor es el único que va a quedar parado. Por eso que nos acordamos, por ejemplo, de Daniel, ¿no? Cuando Daniel dijo en el capítulo 2 versículo 20 al 23 sea el nombre de Dios, le decía ahí, ¿no? Cuando estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor, dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos, cambia las edades, quita reyes, da sabiduría a los sabios y conocimientos a los entendidos. Él es quien revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias, dice Daniel. Palabras que deberíamos tomar nosotros también, ¿eh? Bonitas palabras, hermosas. Debemos dar gracias a Dios y alabarlo, dice, porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey has dado a conocer. Usted sabe la historia que Nabucodonosor llamó a todos sus sabios y le dijo, bueno, necesito que me interpreten el sueño. Y entonces los sabios le dijeron lo que cualquiera diría, bueno, cuéntanos el sueño para poder interpretarlo.
Pero Nabucodonosor, que era muy inteligente, les dijo, bueno, no les voy a contar el sueño, lo que necesito es que ustedes me digan qué soñé y además me lo interpreten. Si me lo interpretan, tienen todo el oro del mundo, pero si no me lo interpretan y no dicen qué soñé, los mato a todos ustedes, a su familia, a todos. Ahí quedaron todos. Bueno, Daniel, por la bendición del Señor, por revelación del Señor, le dijo de qué era el sueño y cuál era su interpretación. Por eso dices estos textos, estas palabras, Daniel. Esto lo está diciendo por eso, porque el Señor está siempre en control. Daniel estaba prisionero ahí. Y uno podría decir, estamos perdidos. Nos llevaron ya los babilonios, esta es la primera generación que los lleva en el tiempo de Daniel, estamos perdidos. No hay nada más que hacer aquí. Me quieren cambiar el idioma, me cambiaron los nombres, me dieron comida, me tratan súper bien, o sea, me están haciendo un lavado de cerebro para que yo me convierta en un babilonio y así pueda entonces convencer al resto del pueblo de Israel que está detenido acá para que ya empiece a pensar como babilonios. Pero no, el Señor está al control, siempre. Aunque estemos en el túnel más oscuro, ahí está el Señor, está siempre en control. Hay que estar mirando eso. El Señor, entonces, tercer punto y último de esta tarde, el Señor pagará. El Señor pagará, va a pagar a Edom, porque Edom se está aprovechando y está con este orgullo, con esta impiedad con la que se está moviendo contra el pueblo de Dios, piensa que va a salir libre, que no le va a pasar nada, que va a ser uno más de los matones que le va a pegar al pueblo de Dios, y no les, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar porque yo estoy mirando todo. Por eso que Jeremías dice en Jeremías 25:15, porque así me ha dicho el Señor Dios de Israel. Toma de mi mano esta copa del vino de furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Aquí hay una figura retórica que tiene que ver con la copa. La copa llena de vino, entonces le decía, toma, bebe, porque esta copa representaría entonces el furor, mi ira. Toma, bebe de mi ira, o sea, del castigo, ¿no? Y de ella beberán todas las naciones, dice el texto, todas. Así cayó Asiria, así cayó Babilonia, después caen los medopersas, después caen los griegos, después caen los romanos, hermanos. Acuérdense de la profecía ahí en Daniel, cuando Daniel interpreta ese sueño que tenía el rey Nabucodonosor, de este figura de cabeza de oro fino y después del cuerpo de plata y más abajo de bronce y después de hierro y barro. Y hay una parte en esa, cuando ustedes lo vean en Daniel 2:44, que habla de una pequeña roca que se desprendió, golpeó a esta estatua y la destruyó y permanecerá para siempre. Hermano, está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando de nosotros. Nosotros somos esa pequeña roca que golpeó todo esto y ningún imperio está de pie en este momento, solo el reino de nuestro Señor, que somos nosotros. Así que, no nos sintamos tan orgullosos como Edom en ese sentido, pero sí, ¿no? Nos sale una sonrisa porque por la misericordia del Señor somos su pueblo, somos su reino y estamos agradecidos. A pesar de las dificultades, el Señor dice, ahí mantente firme, regocíjate, como decía Lamentaciones, regocíjate y alégrate. Hija de Edom, le dijo a Edom, la que habitas en la tierra de Uz, también a ti pasará la copa, te embriagarás y te desnudarás. Tú que te quieres regocijar, tú que la quieres pasar bien, le dice a Edom, "Bueno, no te preocupes, si también te van a dar la copa, también te va a tocar esa copa, la copa de la ira. Esta imagen de la copa se repite más tarde en Apocalipsis, cuando dice que la gran Babilonia, dice en Apocalipsis 16-19, fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor, la copa, ¿no? El cáliz del vino del furor de su ira. Pagadle, dice, tal como ella ha pagado, y devolverle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparar el doble para ella. Entendemos que Babilonia a esta época no existía. En el momento que está escribiendo Juan, es una figura que tiene que ver con el pecado, tiene que ver con lo peor de lo peor. El Señor tiene preparada una copa para castigar a todo aquel que hace lo malo. Esa es la razón de por qué el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, no os admiréis de esto, que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno, resurrección a vida, y los que practicaron lo malo, resurrección de juicio, porque viene ese día. Y ese día se dará la copa de ira a quienes se lo merezcan.
Qué tremendo. Eso va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso? En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, transformados. El Señor pagará a cada uno según sus actos, ya lo decía el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan y también Pablo a los romanos, a cual pagará cada uno conforme a sus propias obras. En el fondo, lo que uno siembra, lo cosecha. Lo que uno siembra, lo cosecha. Por eso que el apóstol Pablo dijo que no tenemos que dejarnos engañar de todo esto, eso no nos dejé engañar. Y que de Dios nadie se burla, hermano. De Dios nadie se burla y Edom se estaba burlando. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne va a segar corrupción. Pero el que siembra del espíritu, amén, del espíritu segará vida eterna. Debemos segar de dónde? Espíritu, pues, hermano. Bueno, es cortito Abdías, y Abdías también nos va a hablar del remanente, de un remanente fiel. ¿Por qué le pongo remanente y fiel? Porque hay remanentes que no son fieles. Vamos a encontrar remanente de los filisteos, remanente de los cananeos, remanente de los babilonios. Vamos a encontrar remanentes de ellos, pequeños grupos que quedaron, pero no eran fieles. Aquí hablamos del remanente fiel. Y cuando hablamos de remanente fiel, estamos hablando de aquellos que reconocieron sus pecados, de aquellos que se volvieron al Señor, de aquellos que dijeron no queremos hacer lo que han hecho los reyes, no queremos hacer lo que han hecho nuestros padres, queremos volvernos, no queremos practicar el sincretismo. El sincretismo era lo que estaba pasando tanto en Israel, en la parte del norte como en la parte del sur, que era la mezcla de la religión pura, la religión del Señor, con la mezcla de las religiones paganas. Entonces hicieron una mezcla donde decían, adoramos a Dios, pero lo adoramos de esta forma, ofreciendo sacrificio, ofreciendo esto otro, adorando a este monito, a esta estatua. ¿Se dan cuenta? Eso es sincretismo. No es que Israel dijo, no cambiamos al Dios Todopoderoso y ahora adoramos a Baal y Baal es nuestro Dios. No, no fue eso. Ellos toman a Baal, lo meten dentro de la religión pura y lo hacen parecer como que está bien. Sincretismo, eso se llama sincretismo. Entonces el remanente fiel se mantuvo. ¿Cómo? A aquellos que a pesar de que anduvieron a veces en mal camino, reconocieron la voz de los profetas, se arrepintieron de sus pecados, se volvieron al Señor, hicieron frutos dignos de arrepentimiento, como dice también la palabra del Señor. Por eso que en el verso 17 de Abdías, que es muy cortito, dice, pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. El Señor está castigando a Jacob en este momento, está castigando a su pueblo. Uno diría, no, no va a quedar nadie parado. Bueno, dice el Señor, no, va a quedar un remanente. Y ese remanente no es porque son predestinados. Algunos piensan, bueno, porque el Señor dijo, va a quedar un remanente, entonces quedó un remanente. Quedó un remanente que lo eligió Él. Cuidado, el Señor no es predestinación. Estos remanentes, cuando uno estudia a los profetas menores, son personas que se mantuvieron fieles o que se arrepintieron de su pecado y se volvieron al Señor. Y esa es la misma imagen que tenemos hoy día. Por eso que Pedro dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales moran su justicia. Nosotros ahora somos el remanente en este mundo, en el sentido de que esperamos justamente cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Son de los que mencionó otro de los profetas, Joel, en un texto muy conocido. Joel. ¿Quién es Joel? Joel. Nos acordamos del libro de los Hechos. El bautismo del Espíritu Santo se para a Pedro. La gente dice, ustedes están todos borrachos, están todos curados. Y yo me imagino que se rieron un poco y dije, no, son las 9 de la mañana, ¿cómo va a estar borracho? Esto no es el cumplimiento del profeta Joel, que dijo de que derramaré mi espíritu. Y el Joel decía también en ese capítulo, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Una profecía dentro de los profetas menores hablando de nosotros, hablando de cómo nace la iglesia ahí en Jerusalén, en el día de Pentecostés. De ahí empieza la salvación, la primera predicación. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, yo lo invoco, Señor, listo, soy salvo. No, invocarlo es obedecer los mandamientos del Señor. Creer es lo mismo que fe y fe es lo mismo que obedecer. La fe
que no obedece es la misma que dice Santiago que tienen los demonios. Si los demonios también creen, los demonios también creen, incluso tiemblan, dijo Santiago. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que no obedecen. Esa es la diferencia. Nosotros hemos obedecido por la gracia del Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El libertador vendrá justamente desde Sión y apartará la impiedad. Por eso que ya terminando el día dice en el capítulo 1, versículo 18 y también 21, porque el Señor ha hablado, el reino será del Señor. Ponga mucha atención a esas palabras. El Señor ha hablado. Lindo esa frase. Lindo para un mensaje, para una predicación, para un estudio. El Señor ha hablado. Se repite una cantidad de veces, hermanos, en los profetas. El Señor ha hablado. Y cuando el Señor habla, toda la creación calla. El reino será del Señor. ¿Qué hemos aprendido esta tarde con esta pequeña lección de este profeta? La soberbia precede la destrucción. Segundo, no hay que alegrarse de la desgracia de otros. Y tercero, cuidado, el Señor pagará. Cuarto, hay que mantenerse fieles, como ese remanente. Que el Señor les bendiga. Gracias por su invitación. Espero haberlos animado esta tarde y que los anime también para que puedan estudiar los profetas menores en la medida que tengan ahí tiempo. Que el Señor les bendiga. Gracias.